Gracias, Yuleni. Bueno, pues sean bienvenidos todos, todas a esta mesa número 4 dentro de las actividades del Congreso, sexto Congreso de la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. Tenemos hoy el día el placer de que la maestra Yuleni de Jesús Navarrete, colaboradora dentro del programa educativo de la licenciatura, nos apoye moderando esta mesa. Adelante, Yuleni. Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín. Bueno, agradezco la presentación. Ya como bien comentó la doctora Yasmín, soy colaboradora en el programa y agradezco también que me hayan considerado para esta mesa número 4, que sin duda pues tiene mucho que decirnos desde el título: Constelaciones, tramas de sentido, memorias y archivos visuales y bioculturales. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan. Así también me voy a permitir presentar inicialmente a cada una de las personas que van a presentar el día de hoy y también, bueno, pues ya conforme vayan eh, desarrollando sus trabajos, daré en extenso sus currículums. En primer momento, me gustaría darle la bienvenida a, en primer momento me gustaría darle la bienvenida a Alberto Valentín Gijena, quien nos acompaña de la Universidad Provincial de Córdoba. Muchísimas gracias. También Buenas, a, ¿cómo va? también a Arturo Jesús Herbert, Miguel Ángel Rivas Guerrero y Bernardo García Camino, quienes nos acompañan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos. Así como Alfonso Martín Teresa García, quien nos acompaña también de la Universidad Provincial de Córdoba. Muchísimas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, también de aquí, de nuestra comunidad UAC, nos acompañan Daniela Guerrero, Jaime Godina, Daniel Uribe e Ilse Maite Murillo Tenorio de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias. Bien, en primer momento voy a presentar de manera más extensa a Alberto Valentín Gijena, que como ya mencioné, pues nos acompaña de la Universidad Provincial de Córdoba y me voy a permitir eh, leer un poco acerca de, bueno, pues lo que trabaja, eh, y también decir que para nosotros, pues siempre es importante eh, recibir, tener vínculos con otras instituciones, con otros lugares. Y bueno, es egresado de la carrera de creación multimedia en 2022 de UPCFA, actualmente cursando la maestría de arte sonoro en la UNEQ. Participa en grupos de investigación desde 2022 relacionados al arte y tecnología, improvisación libre, y se dedica también al arte multimedial desde lo instalativo y escultórico en superficies y lenguajes como el sonido, la electrónica, la gilografía, el metal, la impresión 3D, la fotografía, los videojuegos, entre otros. Actualmente se desempeña como docente en las carreras de artes mediales, producción de videojuegos en UPC y como investigador en UNC. Muchísimas gracias. El día de hoy justo nos acompaña con este interesante trabajo que se titula Archivo Redundante hacia una reconfiguración de las huellas del espacio público a través de medios digitales. No me queda más que nuevamente darte la bienvenida y también darte la palabra. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá, por la presentación y comienzo con eh, la presentación. Voy a compartir una pestaña
La idea que traigo para compartir tiene que ver directamente con una producción artística, una instalación que estoy trabajando yo en conjunto con mi grupo de investigación de la UNC, que se llama Archivo Redundante. También este trabajo está siendo parte de mi tesis en la maestría de arte sonoro. Este trabajo comienza desde la experiencia de la deriva, la ya conocida metodología artística del flaneur, que si alguien no conoce es las caminatas sin un punto específico, sin un destino específico por la calle. La diferencia es que yo comencé haciendo estas derivas en una plataforma que se crea en 2007, si no me confundo en este momento, que es Google Street View. El Street View es la imagen que tenemos arriba, es una forma de ver ciertas partes de la ciudad a través de fotos que sacó un auto, una cámara que tiene un auto que tiene una cámara arriba, que da un poco a entender que hace un mapeo completo en un principio, los espacios de la ciudad y luego también del campo. En este momento empiezo a entrar en contacto con una de las primeras bibliografías, que es de Baudrillard. Yo lo pronuncio así porque así lo pronuncia la gente con la que he tenido contacto, bien castellanizado. Una de sus tesis tiene que ver con la simulación y el simulacro, que está en uno de sus libros, Cultura y Simulación, en uno de sus primeros ensayos, donde Baudrillard nos plantea esta idea de que las representaciones existen por capas y que en un principio hay una representación muy clara de lo que se intenta representar y cada vez se va abstrayendo en niveles, él lo estructura en 4 niveles y ya en el último existe un peso tal de la representación que es superior a la realidad. Es una bibliografía un tanto antigua, pero yo creo que en este momento en el cual hay tal peso en los sucesos tanto de inteligencia artificial como la importancia que tienen las redes en nuestras vidas, la traigo y la aplico en estas búsquedas que estoy haciendo, ¿no? En estas búsquedas que son en un principio con el Google Street View y que luego empiezo a desdoblar. En un momento fueron bifurcaciones de redundancia que les llamé, en la cual no solo hacía estas derivas en la plataforma Google Street View, sino que también empecé a realizarlas a pie. Otra cosa para tener acá en cuenta es que estoy pensando este auto o una mochila en caso de lugares en los cuales se hacen registros a pie como una máquina que mira, haciendo alusión al concepto de visión maquínica, donde podamos pensar máquinas que dan un paso más en un sentido que les damos un término, una capacidad de agencia mayor. Esta mirada de las máquinas podríamos ir desde Benjamin, pensarlo como que hay una pérdida del aura en estas imágenes que se están tomando, pero también podríamos pensar que hay
una idea de verdad, ¿no? Que esta máquina que está sacando fotos hacia todos lados es completamente objetiva y hace un registro fiel de lo que registra. Cuando realmente, bueno, vemos que no es así, ya que hay lugares los cuales se evitan, o que se demora más, o que se actualizan menos. En ese sentido, también podemos pensar que hay una infraestructura de poder en el manejo de este archivo gigantesco que es Google Street View. En ese momento, al pensarlo ya como archivo, no me quiero adelantar mucho. Bueno, acá tengo la idea de las derivas físicas, que le llamo, que es caminar por el espacio, tomando fotografías, escaneos de las superficies. Esta imagen de acá arriba es una imagen que tomé con una cámara que hice, de lo cual yo voy a hablar más adelante. Y las derivas que les llamo virtuales, donde en un principio y como principal fuente tengo Google Street View, pero también estoy usando otras plataformas como EasyCam, donde se puede acceder a cámaras de seguridad que están liberadas sin una contraseña de todas partes del mundo. Y también a videos que personas suben a YouTube en las cuales hacen un paseo también. De estas derivas virtuales genero registros físicos, genero dibujos, genero escaneos, capturas de pantalla, etc. Y de las derivas físicas también estoy generando registros que son digitales. Así que ahí hay un entrecruzamiento de alguna forma entre el mundo digital y el mundo físico. Realmente intento adrede hacer registros en todo tipo de soportes y más de un registro sobre el mismo objeto. He delimitado lo más posible el campo de registro por ahora en cuanto a espacio físico, ya que no tengo la capacidad automática de registrar, sino que es algo casi artesanal, pero sí intento todo el tiempo generar una gran cantidad de registros. En ese punto entro ya al concepto de anarchivismo, como lo presenta Andrés Telo de Chile, que y hago hincapié en la cantidad de registros para generar ruido, básicamente. En ese sentido, en el cual hay una información en el sentido simondoniano de la palabra o del concepto, y para reforzar esta idea de que siempre va a ser una representación en algún nivel del espacio público, no presentarlo como algo real, sino representarlo como algo intervenido, y en este sentido es un ataque también a la idea de imagen o de ocularcentrismo. Pensando en la superabundancia de imágenes que existe hoy, en algún punto se autocancela de la cantidad de imágenes que tenemos. La idea no es generar más imágenes para contribuir a esa superabundancia, sino para ayudar a su cancelación, en el sentido de atacar esta idea de verdad absoluta que se puede colar en algún momento. También esta idea de empezar a archivar en esta vorágine de archivo que estoy haciendo, entra un objeto en el cual me encontré, que son estos
ficheros en los que antiguamente se guardaban fichas, supongo, de clientes o algo similar, en los cuales presento las imágenes que estoy realizando. Estas imágenes luego van a ser iluminadas por pixel LED a través de un algoritmo que va a ir uniendo, por decirlo de alguna forma, distintas imágenes. Esta idea de yuxtaposición de imágenes está pensada para generar otro sentido, ¿no? Intentar sugerir relación entre distintas cosas que podrían parecer no relacionadas. También la foto que está en medio es de un mecanismo que era un prototipo, que ahora ya tiene menos madera y más metal. Lo que realiza es un acceso al archivo, de alguna forma, un acceso automático al archivo, como un poco acompañando la idea de que existe una forma maquínica de archivar tanta cantidad de imágenes que humanamente no podemos acceder a tales. Volviendo un poco a lo que dije antes sobre los dispositivos de registro, además de hacer escaneos con escáneres portátiles, fotografías con cámaras de gran angular, etcétera, grabaciones de campo, creé esta pequeña cámara que usa el lente de una antigua cámara de cajón que se les dice, y tiene dentro una mini computadora, una Raspberry con un power bank que le da electricidad y que me permite sacar una foto, grabar audio, también graba 5 segundos de un audio que corresponde a esa fotografía y genera un pequeño servidor en una red local donde se pueden acceder a las fotografías y los audios. Este pequeño servidor donde podemos acceder a las fotografías, acá hay una fotografía de unas florcitas y un audio del momento en el que la tomé. Por un lado, la pienso como una materialidad más, la cual puede estar presente en la instalación junto con los demás dispositivos de, no quiero decir captura, con los demás dispositivos que estoy utilizando. Acá estoy añadiendo un aspecto sonoro, tanto desde los registros de audio que hago, que es, bueno, algo que claramente en Google Street View no existe, tampoco existe la noche en Google Street View, y hay otro aspecto sonoro que considero no puramente sonoro en el sentido de escuchar sonidos, sino pensando en la idea de escuchar en el espacio público. Tiene que ver, bueno, acá cito a Santiago Cao, que trae este concepto de cartografía sensible y nos presenta conceptos como, bueno, la calle no es solamente un lugar de paso, sino que hay acciones, etc. Bueno, acá podemos ver un recorte de un escaneo de los que había hablado antes. También quería compartirles este lado performático que pienso del archivo, en el cual muchas veces generamos archivo o entrenamos máquinas o hacemos un montón de actividades sin demasiada soberanía al usar plataformas de grandes multinacionales. Bueno, como lo que sucedió con Pokémon Go, que no sé si conocen, que es un juego en el cual caminabas por el espacio público capturando Pokémon y usaba la cámara del teléfono. En todo ese uso de cámara de teléfono de miles de usuarios alrededor del mundo, se generó un archivo el cual se usa para robots que hacen deliveries hoy por hoy. Algo sabido, es algo que estaba oculto en los bases y condiciones del uso de la aplicación,
y que de alguna forma veo como una pérdida de soberanía sobre los usos tecnológicos del archivo. Por otro lado, pienso como posibilidad intervenir en ciertas plataformas que permiten el aporte de imágenes y aportar mis propias imágenes redundantes eh, y generar esta autocancelación o por lo menos mostrar otro lado más sensible del espacio público. Bueno, creo que ya estoy con el tiempo, creo que empecé como a las 10, así que les agradezco mucho por la escucha. Ahí están mis contactos por cualquier cosita. Y una última imagen que es esta redundancia del escaneo de las florcitas, que es la foto de la florcita. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por la escucha. Muchísimas gracias, Valentín. Sin duda algo sumamente interesante, que bueno, pues justo para las humanidades y la producción de imágenes, pues también nos invita, ¿no? A experimentar con lo que tenemos y también con muchas otras cosas. Ya seguro habrán al final de las ponencias distintas preguntas. A mí se me ocurren demasiadas que creo que en este momento no podría, pero muy, muy interesante. Nuevamente, gracias por tu participación y bienvenido también. Bien, a continuación voy a presentar a Arturo Jesús Herbert, a Miguel Ángel Rivas Guerrero y también a Bernardo García Camino, quienes son de la Universidad Autónoma de Querétaro y el día de hoy nos van a presentar esto que se titula La estética y la problemática en Final Fantasy. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, el tema de hoy más que todo es una problemática de mi interés, sobre todo sobre si es posible hacer una fenología de Final Fantasy. Entonces, como que decidir si se puede, si es posible o cómo es posible como trazar esa problemática dentro de esa franquicia de videojuegos. ¿Qué es Final Fantasy? Es una franquicia o corporación detrás de una serie de videojuegos de principios de los 80s y que se ha vuelto cada vez más como una, no sé si una corporación o una empresa, pero fue fundada sobre todo la serie de Final Fantasy sobre Hinoburo Sakazuchi, que Final Fantasy sobre todo se trata de temas ordinarios de la vida humana, ¿no? Entonces, eso despertó mi interés porque pues, si uno diría Final Fantasy, ¿de qué se trata? Pues sobre temas ordinarios de la vida humana. Si alguien ha jugado los juegos, no se me ocurriría como ese. Final Fantasy se llama de esa manera porque se supone que iba a ser el último de los juegos que iba a ser el fundador de la franquicia, ¿no? Los creadores empezaron desde un pequeño cuarto muy pequeño así como los cubículos de profesores, eran 4 personas en un estudio, y también fue creado por Sakazuchi sobre todo por cameos largos y ser un fan de los juegos de la edad medieval, etc. Y le gustaba mucho jugar el juego de Calabozos y Dragones, ¿no? Actualmente se han vendido más de 200 millones de copias y más de 3 millones de personas juegan, por ejemplo, diariamente en las plataformas del Final Fantasy XIV. Y de hecho el Final Fantasy XI todavía sigue en la plataforma en juego a pesar de que ya tiene más de 12 años. Después de esto, Final Fantasy ya siguiendo la cronología oficial, empieza desde el 1 al 6, del 7 al 11 en Sega, después el 11 y el 14 que son en Sega y online, el 15 y el 16, y los remakes de los Final Fantasy, los lanzamientos de Dissidia, Tactics y Crónicas, las 3 películas, las 7 novelas, los manuales de cocina, un cómic oficial, libros de arte ilustrado
Me faltan los libros de música que tiene y los juegos de cartas. Aquí pues, el tema de la filosofía se vuelve más problemático en este caso cuando Final Fantasy tiende a asociarse con la filosofía. ¿Por qué? Porque en general entonces se asocia con que tiene que ver con temas marxistas, estructuralistas, teoría política, teoría literaria o como creación poética, pero la parte interesante para mí sería como la parte estética de cómo podemos, a partir de esa relación entre imágenes, uno podría pensar como los dibujos, ¿no? Por ejemplo, un cactus que tiene vida, o etcétera, etcétera, con todos los asociados hacia lo que tiene que ver con cómo se fueron creando esos personajes o estas imágenes, o de dónde, cómo se generaron, ¿no? Ahora, en la vida de los videojuegos también ha habido libros sobre Final Fantasy en psicología. Por ejemplo, entonces se tiende a asociar de que Final Fantasy es muy llamativo debido a que tú eres el héroe en la historia. El tema de la motivación también poco a poco se ha ido estudiando un poco más porque tiene que ver más, no es una motivación intrínseca hacia una imagen, sino cómo se puede entender que alguien disfrute de estar interactuando constantemente con imágenes, ¿no? Entonces, las tramas sensibles, la parte que tiene que ver entonces con el duelo, la muerte, el destierro, la guerra, la tecnificación del mundo, los peligros de la experimentación, el amor romántico, ¿no? Pero eso tiene más que ver con un libro en específico que trata de ver el Final Fantasy desde eso. Sí que la primera persona de ahí es Sakazuchi. Esta es la que tiene una de las autoras con la que ahorita los juegos animados, al menos en píxeles, creó como esa forma de dibujar como imágenes de esa manera. Y es la que está asociado como con esto. Y él es Nobuo Ematsu, que es la persona que es el director de la música, ¿sí? Ahora, se podría pensar todavía más desde la psicología y se tiene, por ejemplo, toda la teoría de los videojuegos desde las actitudes proposicionales. Retomando la teoría de David Marr, entonces se tiene, por ejemplo, el nivel computacional, el nivel algorítmico y el hardware de implementación, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería el tema aquí? Que nosotros cuando vemos Final Fantasy no vemos una imagen de este tipo, sino que tendríamos que ver, no decodificamos de esa manera, sino que vemos una imagen en general. Si no, no podríamos dirigirnos hacia los lugares ni entenderlos, ¿sí? Entonces, esa parte de la expresión es la parte interesante, por ejemplo, para representar. De todos modos, hay muchos autores que se podrían retomar desde este punto de vista para no dejarlo fuera, porque si quitas todo el nivel algorítmico, pues se perdería que no es que nada más tengamos como que el simple mundo y ya está, ¿no? De aquí se podría retomar lo que tiene que ver entonces con la teoría del lenguaje de pensamiento, la teoría de los guiones, tiene que ver mucho con las actitudes proposicionales, ¿no? De que nosotros elegimos o somos sobre todo y percibimos todo debido a guiones, ¿no? Y de acuerdo al valor de verdad que le asignemos a ese guión, es que vamos a seguir como que esa tendencia, ¿no? No quiere decir que esté mal, sino más bien la expresión de esos guiones es lo que por eso se vuelve interesante revisar. Ahora, la dificultad entonces radica en eso, sobre la inferencia que nosotros hacemos hacia las imágenes, sobre todo porque entonces permite pensar un poco más diferente el carácter de la irrealidad con el que coexistimos con las imágenes, ¿no? Porque entonces la inferencia que nosotros hacemos sobre los procesos computacionales hacia estados algorítmicos es lo que se vuelve interesante. Y para poder establecer la relación entre el objeto de la apariencia y el objeto del aparecer, ¿no? Cuando nosotros elegimos a ese personaje que nos conmueve o que es esa historia o esa expresión la que se vuelve interesante. Entonces, esa es la parte que me interesa revisar un poco más. Cómo hay una corroboración que se ha mantenido durante años. Y esa es la parte que lo vuelve interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos parece tan conmovedor una rana cocinera que hace magia con cocina? Eso es lo que lo volvería interesante. O cómo se crean nuevas imágenes o una pistola con revólver o cosas así por el estilo,
Es lo que me llama la atención, ¿no? Ahora, de autores que tienen que ver con precisamente y más específicamente con videojuegos, está varios libros de Ian Bogost que habla mucho sobre los videojuegos. Y él tiene una teoría que parte de la retórica procesal, y la retórica procesal lo que trata de decir es que nosotros estamos incluidos en el videojuego. Por eso, y esa parte es la que no nada más como un espectador, sino que los videojuegos más bien nos llaman a participar y a estar dentro, ¿no? Entonces, de esa manera que trata de incluir como otra manera de cómo pensar lo que tiene que ver con los videojuegos a nivel político, tanto a nivel comunitario como a nivel político, y que más bien propone, de hecho, justamente lo que tiene que ver con primero tener el software, precisamente porque es un videojuego. Si partes primeramente de lo digital, primero tendrías que ver cuál es el soporte material que tiene. O sea, Final Fantasy ha ido cambiando de plataformas de Nintendo, desde Atari hasta Nintendo, hasta Sega, etc, etc, etc. Y la importancia entonces de la participación conjunta y crítica hacia los videojuegos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha mantenido entonces Pokémon Go, por ejemplo, o también este tipo de plataformas, que hay una participación continua? Y entonces, sí se vuelve muy llamativo Final Fantasy porque entonces son procesos computacionales en un set que se mueve, que mueva a los jugadores a hacer cosas, pero también, por ejemplo, todo el tipo de mecánicas dentro de, o sea, por ejemplo, que Final Fantasy te incluye minijuegos, decisiones muy importantes, vas a salvar el mundo, etc, 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 etc. Y también, por ejemplo, que recrea mucho las nuevas imágenes que, pues, la verdad no las hubieras esperado, ¿no? Lo que lo llama la atención entonces sería Eugene Fink y a mí me interesa sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo el tema de lo que tiene que ver con la imagen y la parte de que no quede como el fenómeno y luego por acá el sentido, ¿no? Sino ver cómo si se pueden como relacionar entre sí. Y en esto tendríamos entonces que ver cómo es que se liga la imagen con la fantasía y de qué manera entonces por algo nos permite dar como un sentido de continuidad, porque todos son RPGs y todos, por ejemplo, entonces tienes que tener como una continuidad para poder entender y narrar toda una historia y desenvolverte dentro de la historia. Y las características entonces que tiene esa imagen hacia un escenario que permite dar como una experiencia de mundanidad. Entonces, claro, esto, algunas que se me ocurren serían estos dos, que tendrían que ver con, el primero es un autor que tiene su libro sobre la fenología y la experiencia estética, y el otro tiene su tesis doctoral, de hecho fue sobre la imagen, y el otro fue sobre la moda, ¿no? Entonces, desde el arte y el público, hay un capítulo en específico que habla sobre esto, y pues sí, por ejemplo, tendría que revisar, como todo el libro, por ejemplo, que tiene que ver con Do Friends, es la corroboración intersubjetiva, la formación de la tercera persona y la sensibilidad y la obra estética. O sea, ¿qué es lo que permite entonces mantener a 3 millones de personas diariamente conectados en esa parte de que se vuelve algo entendible, ¿no? En general para todos. Y la formación entonces de los personajes que todos se vuelven muy llamativos y los vuelve algo agradable en general. Y además para presentarlo, para seguir jugando, ¿no? O sea, los testimonios, pero de hacia qué. De esto, también, por ejemplo, la estética de la fenomenología, por ejemplo, que en su apartado, lo que tiene que ver entonces con el tema de la representación, la imaginación, la reflexión y la imaginación, y la diferenciación entre el objeto estético y el objeto artístico, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa podría ser un árbol, pero otra cosa, por ejemplo, sea algunas de las obras, por ejemplo, que han constituido la orquesta de Final Fantasy, que, por ejemplo, está presentando ahora mundialmente como toda la música de la música como clásica de Nobuo Uematsu, y eso, por ejemplo, lo vuelve llamativo a ver cuándo se está separando una cosa, un tema de otro, ¿no? Y ese propósito, pues, por ejemplo, puede darse, pues, también con el propósito de esclarecer cuáles son los símbolos o imágenes típicas, por ejemplo, ya sea, pues, algunos personajes que ya les había mencionado anteriormente,
de pues, otros que no son iguales, ¿no? Problemáticas. Para mí, por ejemplo, sería sobre todo, y que por eso digo, ahorita casi casi estoy más bien, no se puede hacer como tal cual una fenología de Final Fantasy, sería como puedes entonces ver o medir o casi casi como visibilizar la no actualidad de los eventos en el videojuego, o de qué modo están relacionados entre sí, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que cuando estás jugando, más bien estás en un lado que no remite nada más simplemente a una no actualidad, sino que habría que ver como de qué manera están entrelazados. Y por el otro lado, las categorías para valorar el juego. Ahorita se me ocurren, y de hecho quizás es ese mi primer error, o sea, como que no puedo problematizar antes la parte que tenga que ver con esas categorías, sino revisar, por ejemplo, el tema de la inmersión, la narrativa, la computación, el hardware y el nivel representacional, ¿no? O los niveles representacionales. La retórica y las apariencias, como por ejemplo, hay ciertas cosas que tienen que ver con la retórica y otras cosas que más bien son ciertas apariencias. Y el tema de, por ejemplo, de la moda, que ya está, que eso se puede ver, se puede ver, creo que el día de mañana hay un evento sobre Final Fantasy a nivel mundial y pues, se podría revisar, por ejemplo, ahí. Ok, qué tendencias, por ejemplo, motiva, por ejemplo, Final Fantasy, ¿no? Eh, Problemáticas e interrogantes, quizás, por ejemplo, lo que se puede hacer es ver esto, trazar una cosmología, no ver toda la saga y todos los libros y todos los cómics y etc, sino, por ejemplo, si pues, nada más me interesa, por ejemplo, lo que tenga que ver con el fenómeno de la mundanidad, revisar, por ejemplo, entonces esta serie de mundos fantásticos que se han creado en Final Fantasy y ya dejarlo hasta ahí y podría ser suficiente o revisar lo que tiene que ver y revisar, por ejemplo, este tema que tiene que ver con la cooperación, por ejemplo, ya sea de Final Fantasy 11, Final Fantasy 14, la relación que tenemos con nosotros con la alteridad, por ejemplo, por qué nos resultan a veces tan como conmovedoras lo que tiene que ver con algunas de las historias de Final Fantasy y la sensibilidad que tienen los videojuegos o cómo se apartan de una mera imagen reproducible. Y a veces, pues sí, ¿qué es lo que motiva a Final Fantasy entonces a revisarse desde una óptica filosófica? Muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. Hombre, muchísimas gracias también a ti, sin duda algo sumamente interesante. Y bueno, también decir que la filosofía, ¿no? Está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, igual, de igual manera, ¿no? Siempre está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y específicamente los videojuegos no son la excepción, ¿no? También tienen toda esta parte simbólica que se vuelve también muy interesante y que bueno, pues también apesta, ¿no? Por tener no solamente un acercamiento en términos de entretenimiento, sino también desde nutrir el pensamiento, ¿no? Desde muchas formas. Muchísimas Sí, gracias. sí, yo no tenía ni idea de que había todo esto, por eso ya dije, al principio yo dije, sí, sí, pues sí se puede, y yo después, no, no, casi ya digo, no, estoy loco, no se puede hacer esto, es imposible. No, no, no. Pero bueno, si pueden, sí, se volvió muchísimo, no sabía que iba a crecer tanto, no sabía que había crecido tanto, ¿no? Muchísimas Pero gracias, bueno, Arturo. Bien, bueno, a continuación, eh, pues nuevamente le doy la bienvenida a Alfonso Martín Teresa García, quien nos acompaña de la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, pues también es parte de este colectivo Marca Cero. El día de hoy nos presenta más que nunca Arte y Memoria a 50 años del golpe, activación en el Palacio Ferreira, Museo Evita, por colectivo Marca Cero. Las directoras de este material son Fernanda Juárez y Natalia Primo. El equipo está conformado por Gabriel Rojas, Alfonso Teresa, Alejandra Pérez, José Lucero, Jimena Irusta, Patricia Quintana, Ana Prado, Felipe Pez, Carolina Flores, Agustina Chiarella, Lucía Culi, Eugenia Reina, Antonella del Pilar, Milagros Albornoz y, bueno, por supuesto, Alfonso Martín.
voy a dar una breve semblanza de quienes conforman este equipo. Natalia Primo es licenciada en comunicación, especialista en prácticas y procesos de producción artística contemporánea. Fernanda Juárez es licenciada en comunicación y magíster también en comunicación y cultura contemporánea. Gabriel Rojas es técnico universitario en gestión del patrimonio cultural. Alfonso Teresa García es licenciado en arte y gestión cultural. Alejandra Pérez Álvarez es licenciada en arte y gestión cultural. José Lucero es licenciado en diseño, comunicación visual. Jimena Lucrecia Irusta es técnica en gestión del patrimonio cultural. Patricia Quintana, bueno, también es estudiante de la licenciatura en artes mediales. Ana Laceras es técnica universitaria en encuadernación y conservación del libro. Ana Prado también es técnica en gestión de turismo y transporte. Felipe Pérez es técnico en artes visuales. Carolina Flores es profesora de historia. Agustina Chiarella es técnica superior en métodos dancísticos. Eugenia Reina, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural. Antonella Pilar Rimondi también es licenciada en teatro. Milagros Albornoz es tesista de la licenciatura en composición coreográfica. Por lo que, bueno, pues obviamente tenemos un material súper interdisciplinario, muy interesante. Y bueno, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Yuleni. Bueno, también está presente Gabriel Rojas, creo, por ahí, así que en un momento le voy a llamar para dar un poco su testimonio. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Bienvenido, Gabriel. Voy a hablar primero un Arrancamos. poquito de lo que es el colectivo Marca Cero, que es un colectivo artístico nacido en Córdoba, en el ámbito de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, y trabaja en pedagogías de la memoria, articulación con arte, territorio y derechos humanos, mediante investigaciones y acciones. Estas acciones son activaciones y junto con Gabriel hemos estudiado una carrera que es una tecnicatura en patrimonio cultural. Y en patrimonio cultural, cuando hablamos de una activación, se refiere, por ejemplo, en un bien cultural, son aquellas acciones que hacen o que marcan la historia de ese bien. Nosotros tomando esa premisa, creamos este colectivo que es Marca Cero, que en un principio fue pequeño, éramos 6 personas, las 2 directoras actuales y 4 integrantes. Éramos estudiantes en aquel momento, en el 2023, y hace muy poquito abrimos el grupo para que creciera y se pudiera conformar un grupo multidisciplinar mucho más rico y que podíamos trabajar en estas identidades, memorias. Más que nunca es una de nuestras activaciones actuales, junto con otra que es Marca Cero, que inauguramos en el día de ayer. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito de qué estamos, en qué estamos trabajando, pero en un principio sería interesante y Gabriel nos va a hablar un poquito de lo que fue el comienzo de nuestra primera activación. Sí, como les comentaba, Marca Cero en sí nace de una materia, de 2 materias en las cuales hablábamos el concepto de trabajar en territorio, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacíamos nosotros como estudiantes en su momento, que esto fue a mediados de 2023, era, si tenemos que trabajar en territorio, ¿por qué no trabajar en el lugar donde estábamos, ¿no? En situ. Nos pasa que el espacio donde está ubicada la Universidad Provincial de Córdoba, la Ciudad de las Artes, un espacio en el cual funcionó el Batallón 141, que justamente tuvo un rol muy específico en todo lo que era la búsqueda de información que se tomaba para luego accionar con lo que fue la época de la dictadura, que iban justamente, recolectaban información, quién era la persona que luego le iban a secuestrar y bueno, luego procedía a la tortura y toda esa época oscura que tuvo el golpe militar. Entonces, nuestro objetivo era traer esa información a un espacio que actualmente ya tenía otra identidad. Entonces, no olvidarnos que el Batallón 141, bien, formó parte de esta época oscura de la dictadura en Argentina, pero en sí darle la posibilidad a que los estudiantes podamos
acceder a esa información. Entonces se crearon justamente 4 paneles informativos que él mismo daba a conocer las 4 etapas del Batallón 141, hoy actualmente Ciudad de las Artes. La primera justamente habla de cuál fue el proceso y el rol que tuvo él mismo. El segundo habla justamente del juicio de la mega causa, justamente para poder traer un poco más de poder, bueno, hacer justicia, por así decirlo. Y ya luego a mediados de 2015, este espacio ya forma ser parte de la Ciudad de las Artes. No muy reciente, porque actualmente somos Universidad Provincial de Córdoba, pero tuvo un proceso. Entonces, las escuelas tampoco es que antes funcionaban todas juntas, sino que justamente esta Ciudad de las Artes termina albergando las diferentes facultades dedicadas al arte. Y el último panel habla justamente de identidades olvidadas, donde nosotros sentíamos la necesidad de dar a conocer los estudiantes que fueron secuestrados, fueron torturados y que no supimos más de ellos. Entonces, es una investigación que se empezó a efectuar en el 2023 y empezamos a recabar información. En esa búsqueda de información se encontró justamente 4 personajes. 3 de los primeros estaban ya justamente estudiados, ya se habían identificado quiénes eran. La 4ª persona, Marta de Ferrari, fue justamente, nosotros nos enteramos de la historia por una nieta, que cuando empezamos a investigar se nos acercó. Es muy doloroso, sabemos que acá en Argentina ya pasaron 50 años, pero todavía nos ha quedado como esa, a ver, ¿cómo decirlo? Como que se habla muy poco del tema. Como fue tan doloroso, entonces se ha generado también una nubosidad en ese sentido. Pero de a poco ya la gente empieza a contar, a saber un poco más de ello. Este año, un dato de color para que sepan, en Córdoba, en lo que fue La Perla, que justamente fue un espacio de tortura, se empezaron a rescatar y se pudieron identificar 12 cuerpos más. Entonces, como un año muy simbólico en el tema de la memoria y derechos humanos, se pudo rescatar 12 identidades nuevas en la ciudad de Córdoba y uno de ellos también fue un estudiante que pertenece a la Universidad Provincial de Córdoba, de la Facultad de Educación Física. Entonces también un espacio nuevo pasado. Así que nada, eso era el rol principal en la primera etapa de lo que fue Marca Cero, ya que, bueno, la idea era contar la historia de lo que era el Batallón 141, que hoy en día ya es la Universidad Provincial de Córdoba. Luego en ello, ya como Marca Cero, viene activando nuevas propuestas. Este año nos invitaron desde el Museo de Palacio Vita Ferreira, un espacio donde se concentra el arte de Córdoba. Nosotros hicimos una activación conjunto con el colectivo Marca Cero, como lo presentó Alfonso al principio. ¿Querés continuar, Alfonso? Así es. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bien, justamente Más que Nunca nace de una muestra que se llama Memorias Futuras. Memorias Futuras fue una propuesta de la provincia de Córdoba, junto con el Museo Ferreira, donde es invitado el colectivo Marca Cero y hace varias actividades dentro de lo que se llama Memorias Futuras y nuestro, digamos, presentación fue con Más que Nunca. Lo primero que hicimos fue intervenir el hall del Palacio Ferreira. El Palacio Ferreira es un edificio de 1911, es uno de los palacios más importantes que tiene la República Argentina, perteneciendo a una familia muy adinerada, que son los Ferreiras, que tenían canteras, y queda como parte después de una expropiación, queda como parte de lo que es la provincia y crean un museo que se llama Museo Evita Palacio Ferreira. Es un edificio neoclásico y de una arquitectura muy importante. De hecho, es único en el país. De ese edificio nosotros tomamos el hall de entrada como parte de nuestra primera activación, donde colocamos algunas preguntas
como por ejemplo cómo se construye la memoria, tenés libertad, tenés esperanza. ¿Por qué estas preguntas? Porque si bien nosotros en el marco de los 50 años del golpe militar nos manifestamos y tiene que ver nuestro recorrido con esas búsquedas de identidades y de memorias perdidas, nosotros tratamos siempre de colocarnos en un papel dentro de todo bastante expectante, buscando no polemizar, no politizarnos, sino simplemente hacer una reflexión hacia la memoria e intentar, de alguna manera, que cada uno desde su postura vaya como reconstruyendo, nos vaya hablando esos sentires y también intentamos como actualizar y ver qué pasa con aquellas preguntas que pueden resonar en el pasado y qué pasa en la actualidad con esas preguntas. Entre los objetos que creamos este cubo que es central, donde aparecen ciertos números que hacen referencia a la vuelta a la democracia, a la cantidad de niños recuperados, a los 30.000 desaparecidos, etcétera. Y es una forma de entrar al palacio bastante llamativa. Es nuestro color, que es el rojo, que lo hemos adoptado para poder, digamos, manifestarnos. Tiene que ver con un llamado hacia la sangre, hacia lo sanguíneo. Sin embargo, no buscamos la confrontación, pero sí llamar la atención. Otro de los lugares que nosotros pudimos intervenir tiene que ver con el subsuelo de este Palacio Ferreira, y allí, en las paredes, pudimos escribir algunas de las preguntas. Estas preguntas, es importante saber que primero fueron dadas en una encuesta que fue vía web, se fueron contestando. Y de allí surgen las primeras frases y escritos que después nosotros transmitimos a esas paredes, que son esas voces que habitan nuestra democracia, las palabras del silencio y cómo uno se imagina el futuro. Porque siempre hay un mensaje esperanzador y creemos que la construcción de la democracia y el recuerdo y las memorias es algo comunitario. Bueno, así fueron las primeras manifestaciones con estas primeras encuestas, y después, cuando se abre el Palacio Ferreira en su inauguración, hace un mes atrás, comienza la gente también a escribir estos muros y a dejar su sentir, sus pesares, sus memorias allí. Una cosa que nosotros también incorporamos dentro de esta sala, se pueden ver, hay una cebra, un paso de personas, que es la típica imagen que encontramos en cada esquina. Eso también tiene que ver con la cuestión de la militancia, porque en Argentina todos los años, el 24 de marzo, se conmemora cada año el golpe que fue en el 76. Hoy, este año se cumplieron los 50 años, y allí en las calles muchas veces la gente se manifiesta y deja grafitis o marcas, que son las marcas que a nosotros nos interesa como de alguna manera ir recolectando. Entonces, en forma simbólica colocamos esta cebra, y a la vez, en este caso, en vez de intervenirlas o escribirlas, que es algo que posiblemente vayamos a hacer próximamente, preferimos usar esas paredes blancas para poder expresar aquello. Bueno, fue un acto que es bastante simbólico y bastante hermoso como obra. Y a la vez hubo diferentes, digamos, intervenciones. Esta es una más, pero también, digamos, aparecen estas entrevistas que también fueron filmadas y fueron subidas a la web, y también las estamos todavía trabajando y elaborando porque es algo reciente, donde a la gente se les preguntaba también sobre esta muestra o cómo sentían estas preguntas, cómo les resonaban a cada uno.
Así que también fuimos haciendo ese tipo de recolecciones. Acá hay un registro de algunas de las entrevistas que fuimos haciendo. También Marca Cero participa como otra activación y dentro de este marco, más que nunca, en la marcha del día 24 de marzo. Marchamos como Marca Cero. El grupo también se compromete en hacer, digamos, una digna, digamos, manifestación y sobre todo homenaje a lo ocurrido hace 50 años atrás. Buscamos también con el stencil dejar algunas marcas en las calles, ya que nosotros siendo de patrimonio no lo íbamos a hacer sobre edificios públicos ni monumentos, porque no íbamos a dañar el patrimonio, pero sí, bueno, la calle es como algo que realmente se borra muy rápido, eh, con el tiempo, digamos, en muy poco tiempo se va como degradando. Así que por eso se utiliza ahí, no en edificios públicos. Bueno, el tipo de cartelería, acá hay un poco de lo ocurrido en esa marcha. Y voy a sacar esto un minutito, a ver si lo puedo achicar. Sigo compartiendo, ¿no? Porque me gustaría mostrarles un videíto de 2 minutos que estuvo presente en el Palacio Ferreira y que habla un poco de esos cuerpos y de esa imagen y un poco de lo que hablamos. Bueno, no voy a decir mucho más, quiero que lo vean y cada uno saque sus conclusiones. Conclusión.
Bueno, ahora aprovechando los últimos minutitos que tenemos, vamos a hablar de, bueno, Fricciones del Presente fue este video que es parte y fue llevado a esta última activación que se llama Marca Cero, que fue dentro de la Universidad Provincial de Córdoba. En la Sala Farina hicimos nuestra primera marca, que está en la parte de afuera. Ahora parte del pasillo de lo que es la Sala Farina, se hizo una nueva, digamos, intervención, una nueva activación, en la cual tuvimos que buscar época, un teléfono y una máquina de escribir. Bueno, por suerte conseguimos de color rojo, cosa que costó bastante. Y con ello hicimos algo, hicimos una intervención y digamos, esta apuesta que va a quedar como en forma permanente, en la cual el teléfono tiene también un paisaje sonoro, que es el que se escucha un poco en el video, y otro más, que también tiene que ver con los sonidos que se escuchaban en el pabellón 141, cuando en ese momento era parte del ejército, en la década de 70, y era parte de lo que era la inteligencia. Pudimos conseguir un televisor, ya no tan antiguo, pero por lo menos lo suficientemente antiguo como para poder proyectar ese video que venía desde la muestra Más que Nunca. Y bueno, hicimos una folletería que también es una cuestión de diseño que fue sumamente interesante de hacer y que por suerte fue bastante exitosa. Y por otro lado, vimos esa aceptación y este juego y estos vínculos, estas muestras en simultáneo en dos espacios diferentes y que están hoy en día presentes. Esta queda en forma permanente y la otra está por 2 meses más en el Palacio Ferreira. Pudimos también incorporar a las chicas de danza, que son parte también de este colectivo, que pudieron hacer una performance como parte de ese trabajo. Y bueno, se van como siempre creando nuevas experiencias que tienen que ver con lo audiovisual y también con lo artístico, desde el lugar, desde lo performático y también desde lo artístico, digamos, desde las artes visuales y con otras materias, como puede ser también la encuadernación, el afiche, la imagen, crear instalaciones, como es este caso. También habilitar una máquina de escribir. En ese momento las máquinas de escribir eran bastante comunes en las computadoras de aquel entonces, del 70 y pico. Bueno, del 76 específicamente al 83. Son los años que nosotros abarcamos y analizamos. Y jugamos con esas tecnologías que son analógicas y a la vez, digamos, permitimos que en la contemporaneidad se pueda la gente manifestar como una remembranza en algunos y como algo quizás curioso para la gente un poco más joven. Bueno, queríamos agradecerles, ya estamos en tiempo, nos encantó la convocatoria y estamos muy agradecidos por la propuesta. Lo que sí les voy a dejar es este QR de Marca Cero, si aquellos se quieren unir a nuestro Instagram. Toda participación es más que bienvenida, así que también para conocernos un poco más pueden entrar a Marca Cero. Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias, Gabriel y Alfonso. Cuando estabas hablando acerca del patrimonio y todo esto, nunca me había puesto a pensar en esto de que el patrimonio se vive de muchas formas, ¿no? De muchas maneras. Cómo se puede llegar a la acción de distintas formas, ¿no? A veces pensamos en el patrimonio desde lejos, ¿no? Evidentemente desde la conservación también, pero también hay otras formas de significarlo y de vivirlo. Entonces, eso también suena muy, muy interesante. Muchas gracias por Totalmente. compartir. Y uno se puede apropiar de la ciudad como parte de ser Claro, parte de ese patrimonio. Yo le pido disculpas si hablé muy rápido, pero es mucha información y quería que más o menos darnos a conocer en general. Y actualmente tenemos muchas activaciones, así que estamos muy contentos con el grupo y cómo se ha ampliado, así que
permanentemente estamos aceptando que aquellos que quieran colaborar, estamos totalmente abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Interesante. Muchas gracias a Gabriel también, muchas gracias a ambos y por supuesto a todo Ok. el equipo que forma parte de Colectivo Cero, ¿no? Que sin duda pues también generan ahí sinergias y propuestas interesantes. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestra mesa. Les doy nuevamente la bienvenida a Daniela Guerrero, Aime Godina, Daniel Uribe e Ilse Maite Murillo Tenorio. Daniela, Aime y Daniel son estudiantes de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes y, bueno, de la Facultad de Filosofía y también de Animación Digital de la Facultad de Ingeniería, respectivamente. Por su parte, Ilse Maite Murillo Tenorio es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía, doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Imparte cursos en la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, en la licenciatura de Cinematografía y en la maestría en Estudios Históricos. Es coordinadora también de la maestría en Estudios Históricos. Ha participado en distintos congresos, seminarios y coloquios nacionales e internacionales, así como en revistas, ha publicado en revistas indexadas con trabajos que tienen que ver con el fenómeno cinematográfico y la Revolución Mexicana. La imagen, la representación de las mujeres en la literatura y el cine, así como cuestiones de ética y estética de la violencia en el cine contemporáneo. También ha colaborado en el acervo histórico Fondo del Tesoro, en actividades de organización, conservación y presentación de materiales bibliomerográficos y documentales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y también de la red de historiadores e historiadoras del delito en las Américas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y el día de hoy nos presentan este trabajo, Cine, Archivos y Memorias, experiencias en torno al archivo de Guadalupe Sánchez Sosa. ¿Conoces a directoras mexicanas que hayan participado en el cine nacional o en otras áreas como la fotografía, el diseño de arte, maquillaje, vestuario? En realidad conozco muy pocas, siento que el acercamiento que tuve a Guadalupe como que me hizo darme cuenta de eso, pero digamos así, o sea, ubico algunos nombres, pero realmente no he tenido un acercamiento muy profundo. Para mí fue algo muy bonito, la verdad es que pensé que era un material aún más antiguo de lo que es y lo sentí algo muy lejano. Recuerdo que sentí bien bonito decir, wow, es que esto se creó en México, wow, es que esto lo hizo una mujer, fue para mí una impresión muy, muy bonita. Fue hasta una conferencia que se ofertó en la facultad que yo conocí por primera vez a Guadalupe Sánchez Sosa. La primera vez que tuve contacto con su nombre directo fue cuando una vez vino a la facultad a dar un taller sobre guión cinematográfico, pero bueno, ya como viendo su trabajo me di cuenta que sí había estado presente en mi vida, más que nada en mi infancia, con bastantes trabajos que estuvo
presentándose en canales que pues yo veía de pequeña, como en Disney o SAS. Es muy importante el Archivo de Guadalupe, nos da testimonio de esa búsqueda por visibilizar a la mujer. Creo que además de eso, puede servir mucho como material de estudio sobre las técnicas de ilustración y animación. Que ella juega mucho con los materiales reales, con lo que ella tiene a la mano y puede interactuar, puede palpar, puede generar un enlace, tanto desde el juego que hace con el collage, con el cutout, que son recortes de revistas, de periódicos que ella tenía, y también en sus trabajos más como 3D, por decirlo así, que son marionetas, que están hechas de objetos, ahora sí que de un títere armado de varios objetos que ella por ahí encontraba, y eso me parece sumamente rescatable porque nos indica pues esta parte de la construcción desde lo tangible que muchas veces pues se ha perdido en la animación por esta normativa digital. También es una fuente pues muy importante para la investigación, cosa que también se ha como que ha descuidado mucho, o al menos aquí en la facultad creo que hay muy pocas personas que trabajan como desde el cine, desde la película, desde la imagen como fuente para la investigación. Fue como darme cuenta que de alguna forma estuvo presente su trabajo en mi vida desde antes de conocerla a ella como persona. El trabajo de Guadalupe puede servir también como método de estudio. Creo que ni siquiera me había preguntado como qué es un archivo, y si me hicieran esa pregunta hace varios meses, creo que diría pues documentos, ¿no? Guardados ahí en un cajón o no sé, algo así. Normalmente cuando hablas de archivo piensas como en esto, como en lo institucional, en este tipo de, también incluso como en folders con hojas y cosas escritas. Eso es como el archivo para uno que es historiador. Entonces pensar en el archivo como trabajo cinematográfico, como las marionetas, como sketches que van, no sé, como todo esto artístico. Ese lado artístico es lo que fue para mí como nuevo. Bueno, en mi como trayectoria en el Fondo del Tesoro y como estudiante de la licenciatura en Historia, no había tenido como un acercamiento a ese tipo de material. Entonces, como lo novedoso fue los soportes, las técnicas, que ahora no había paleografía, no había periódicos, entonces como que fue lo que a mí más me resultó como emocionante también. Las tareas que estuve yo realizando en el archivo fue el escaneo de los productos de Guadalupe que se estuvieron limpiando, y también era el conteo de todos sus productos y clasificación. Y también la realización de un registro de las actividades que se estuvieron haciendo. Principalmente lo que hicimos fue cuestiones de prevención y de conservación. Lo que realizamos fue hacer una limpieza mecánica de todo lo que Guadalupe conservó de sus trabajos. Tanto algunas eran copias, muchas otras eran los originales. Mi participación estuvo relacionada a la capacitación y orientación hacia los estudiantes para las actividades de conservación preventiva, que fue la limpieza mecánica, limpieza pues a lo mejor con goma también, goma de migajón, para quitar la suciedad, el polvito. También hicimos elaboración de guardas, otros soportes como para hacer más lento el deterioro del papel, eso enfocándonos a la acidez que tiene el propio papel blanco en que se trabajó mucho el material de Guadalupe. Posteriormente hicimos el trabajo de manejo de redes sociales, del archivo, organización para alguna exposición que se hizo en la Ciudad de México en el Instituto Mora, y pues gestionamos esa exposición. Hay temas que propiamente los archivos fílmicos o privados en general tocan, que normalmente no encuentras con tanta facilidad en los archivos institucionales o tradicionales, que van como más justo a esto que digo de como lo humano o las experiencias, las vivencias de las personas.
La idea general de resguardar parte de la historia que no había sido como tomada en cuenta en la historia general de la animación aquí en México, sí se me hizo como muy importante y sí es algo que se me quedó muy marcado. El hecho de saber que por mucho que haya libros de historia, de lo que sea, pues nunca se termina totalmente de contar, ¿no? Y siempre hay como nuevas cosas que surgen y cosas que pues, se dejaron de lado en su momento, pero que pueden volver a surgir en algún otro momento y tomar otra relevancia. Quizá el tener un, un gran cuidado en el manejo de este material, porque es un material que no tiene duplicado, es un material original. Con lo que me quedo es con ese trabajo en equipo, cómo entre los estudiantes se enriquecía toda pues esta búsqueda por la conservación. Creo que eso fue lo más interesante porque había, bueno, como dices, había diferentes alumnos de diferentes áreas y algunos éramos de humanidades y producción de imágenes, otros éramos de historia, entonces como que al momento de trabajar había como que cada quien lo hacía por una razón distinta, ¿no? Y tenía como un interés distinto. Eso es lo que yo me llevo, como el trabajo en equipo, como este diálogo que hubo entre disciplinas y pues sobre todo la conservación del archivo fílmico. No solamente hablamos de Guadalupe como animadora, sino como la primera mujer en México en hacer una animación. Creo que es un descubrimiento que realmente cambia el paradigma de la historia de la animación. Creo que es muy relevante el compartir el trabajo del archivo porque no solo el hecho en sí del trabajo del archivo es desconocido por la mayoría de la gente, sino que también pues posee un proceso sumamente relevante para la memoria histórica y para cosas que, en este caso, por ejemplo, que están ocultas, que no ni siquiera sabemos o tenemos la idea de que pueden existir o que están por ahí. Entonces es muy importante que este archivo, que el trabajo de este archivo sea compartido porque forma parte de nuestra historia como mexicanos, de la animación, del cine mexicano, y es una parte sumamente relevante que no podemos dejar a un lado. Y pues afortunadamente lo que hace el archivo es rescatarlo para que estos materiales pues, puedan ser preservados y con ayuda pues, de la memoria podamos como seguir creando en base pues, a estas personas que ya nos dieron un cimiento fuerte. Bien, bueno, no sé si se me escuche bien, pero más bien yo quisiera aprovechar para que ahora los compañeros, los estudiantes, pues tomen la palabra y si ya después se puede, pues podemos complementar por ahí la información que se me trabó en el momento, ¿no? Entonces, Daniel, ¿quieres hablar tú o quién empieza? Bueno, si gustan empiezo yo. Nada. Sí. Pues bueno, este es como que un poco un resumen del trabajo que estuvo haciendo el equipo del Archivo Guadalupe Sánchez Sosa, que pues es como es el rescatar y conservar justamente el material de esta primera animadora mexicana. La verdad ha sido pues un trabajo ya de casi pues 2 años, entre que primero pues fue rescatar el material, traerlo incluso desde su casa. Otro equipo también se encargó de buscar entre las cosas de Guadalupe y demás, a traerlo al Fondo del Tesoro, a llevarlo, por ejemplo, a la Cineteca Nacional, donde nos prestaron justamente como este reproductor de Betacam, de VHS. Y pues ha sido un trabajo y un proceso muy largo en el que hemos estado pues involucradas personas de distintas áreas y un poquito queríamos reflejar como pues este amor al proyecto y este como recorrido que hemos hecho como equipo, que pues nos ha llenado pues de mucho orgullo porque al final no solo es como que un rescatar y representar algo de nuestro país y de algo que nos gusta en el aspecto artístico, sino pues también esta cuestión de las memorias, de que a veces justamente están escondidas cosas que no sabemos, no tenemos ni idea de que están ahí y el hecho de traerlas al presente es sumamente relevante porque cambia el paradigma del futuro, hace que también tú como creador pues tengas pues justamente una base de dónde partir y no te veas como perdido o en ceros.
Y pues esa es como la intención un poco de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, igual me gustaría como compartir la experiencia de ser parte del equipo que realizó el archivo. A mí me tocó, bueno, como dice el documental, el escaneo del material y eso fue como pues fue muy bonito como tener esta experiencia de poder ver los materiales y comprender cómo se realizan y la importancia que tienen ahora pues sí, este descubrimiento uy, ay, perdón, de Guadalupe y ya en cuestión de la realización del documental, pues fue un poco difícil el trabajo, pero creo que pudimos aprovechar como la calidad que tiene el archivo de Guadalupe, pues como el rasgo único que tiene su archivo, que es no solamente un archivo de cine, sino de animación y su técnica de animación que era muy diversa. Y también, pues, aunque nos costó un poco encontrar una guía de realizar el documental, que aún, bueno, lo que acaban de ver fue una pequeña parte de lo que aún seguimos realizando. Pero sí como a través de estas pequeñas animaciones que pudimos incorporar, pues encontrar como estos elementos claves de creación que hubo en el archivo para que otorgaran un dinamismo visual al documental y como jugar un poco entre la forma y el movimiento, tanto de la creación del archivo como pues estos rasgos de animación. Y pues espero que les haya gustado y pues muchas gracias por verlo. Bueno, no sé, Daniel, si tú quieras comentar algo para finalizar. Mm, pues les puedo comentar un poco de mi experiencia. En mi caso, pasar de ingeniería a conocer el archivo, pues sí fue como un salto porque al menos ahí como tomamos la animación, pues es mucho de softwares y no vas a estar saltando entre ellos y muchas veces perdemos el sentido de por qué estamos moviendo esas cosas, ¿no? Entonces, entrar al proyecto del archivo, pues fue como reencontrarme un poco con lo que es animación y el sentido y las voces que se pueden tener con ella, porque mucho del trabajo de Lupita, pues como han visto, son con técnicas tradicionales, cosas que pues, nosotros en la carrera casi no vemos. Y fue un aprendizaje constante, que es desde ver los materiales, de cómo iba buscando referencias, cómo juntaba de qué colores para ciertos personajes o estilos de vestimenta para producciones. Fue un aprendizaje constante y creo que vale mucho la pena pues conocer todo el trabajo de Lupita y de la historia de la animación, porque pues este trabajo pues viene a cambiar la historia que muy poco se cuenta de animación en México, poniendo a Lupita en el mapa y creo que es muy importante que se comparta justamente el proyecto. Yo quisiera nada más robarme un minuto para ahora sí cerrar, que justo la intención de este ejercicio, que si bien todavía no está acabado, eh, también la idea es como preservar las memorias de las memorias, o sea, suena redundante, vaya, pero sobre las experiencias de los estudiantes, ¿no? Porque ya en un primer momento, con otro proyecto vinculado a este, que es de IMCINE, FOCINE, donde colaboramos con Samuel, era la primera intención resguardar y compartir, intervenir este archivo desde la voz de la propia directora, porque por ahí tenemos como también un trabajo con ella de entrevistas y demás, muchos materiales, pero justo faltaba como ese backstage, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué pasa con los estudiantes y las estudiantes que se incorporaron a este experimento, que no necesariamente vienen de la disciplina de la historia, o bien también salieron esas cuadraturas que podría implicar tanto la historia como la archivística, ¿no? Y cómo medir estos ejercicios de diferentes saberes entre lo institucional, en términos patrimoniales también, y pues lo emocional, afectivo que implica un archivo, así como estas experiencias desde la docencia, la capacitación, desde el Fondo del Tesoro, y que pues pudiéramos externar y visibilizar también estos testimonios de los estudiantes para de algún modo también preservar la memoria pues universitaria, ¿no? Entonces también es como pues un pequeño ahí guiño a eso, esperando que esto también pueda tener como continuidad para otros proyectos pues de carácter memorístico, audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí hay más preguntas, pues adelante y ya, ahora sí cierro. Gracias. Muchísimas gracias a todas, todos. Em, no me ha tocado vivir el proyecto, bueno, obviamente no estoy involucrada en el proyecto, pero me ha tocado ver de cerca
las reacciones, como bien decías, Maite, que son muy interesantes de los estudiantes, ¿no? En el caso de Alejandro, la emoción con la que cuenta, ¿no? El acercamiento, sin duda también se vuelve referencial, porque, bueno, pues obviamente se va dejando, ¿no? Obviamente se va haciendo extensivo y se vuelve también, pues, una suerte interdisciplinaria, ¿no? Yo me pongo a pensar en tu caso, historia, cinematografía, archivos, eh, evidentemente humanidades y producción de imágenes, bueno, pues también se vuelve ahí todo un referente que sin duda pues también puede hacerse extensivo, ¿no? Hacia otras disciplinas. Entonces, bueno, pues un poco desde ahí, lo estaba pensando también. Muchísimas gracias por compartir. Pues gracias. Bien, no sé si ahora pasamos a preguntas o no sé si estaba Bien, por ahí alguien sí, más. Perdón por intervenir, no, pero pensando en que está bien, está bien. Sí, justo, alguien, no sé si alguien más de los estudiantes va a comentar algo. De no ser así, les pido que nos tomemos un tiempo, por favor, para preguntas que nos compartieron el día de hoy su trabajo. Seguramente tendrán muchas, seguramente habrán muchas preguntas. Entonces, bueno, abrimos el micrófono, por favor. Sí, adelante, Eva. Muchas gracias, Yuleni. Bueno, y gracias a todos, a todas, por las intervenciones de esta mesa, por los comentarios, ¿no? Las reflexiones en torno a las imágenes y a los distintos procesos. Bueno, yo tengo un montón de cosas anotadas. Quizás me va a ser un poco difícil como hacer muchas preguntas a todos y a todas. Pero bueno, en el caso de Valentín, me encantó tu ponencia, como esta recuperación también que haces de Tello sobre el anarchivismo. O sea, me parece súper interesante porque hay un montón de bibliografía que utilizás que yo uso y la verdad que me pareció como súper interesante esto porque justamente, y esta es un poco la pregunta, ¿no? Cuando haces estos registros, ¿no? A partir de la deriva, ¿cómo entendés ahí la materialidad del archivo? Porque justamente me encanta que Tello en ese artículo que tienes, ¿no? Dice, ¿no? Que entiende al archivo y a su naturaleza como un todo orgánico, ¿no? Y como un organismo viviente. Entonces, en ese sentido, hay como una gran expansión de las posibilidades del archivo a partir de los registros que estás haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesaba saber justo cómo concebís esa materialidad del archivo, en qué términos, bajo qué condiciones, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Gracias. Interesantísima la pregunta. La verdad es que eh, siento que hace referencia un poco como a esta idea de memoria en un sentido medio protésico de la cosa, ¿no? Eh, Pensándolo bien desde la filosofía y la técnica, como un cuaderno puede ser prótesis de la memoria, eh, y antes lo eran tal vez nudos en una cuerda o otro tipo de anotaciones previa a la escritura. Pienso el carácter que decís móvil del archivo desde lo digital, que lo digital genera como este cambio de paradigma un poco eh, con respecto a la movilidad del archivo. Entendiendo también que el acceso al archivo tiene más que ver con el presente que con el pasado, ¿no? Como que cada vez que volvemos a visitar los registros, lo hacemos desde un lugar presente, ¿no?
La preocupación ahora con esta fuerte cambio de paradigma de lo digital tiene que ver con un archivo que puede cambiar y adaptarse a cada usuario o usuaria que acceda. De cierta forma, o sea, no pensando en el archivo, en el concepto tradicional de la palabra, como analizaron tal vez en otras ponencias, sino pensando en cúmulos de imágenes, como pueden ser las plataformas digitales. No sé si responde un poco a la pregunta al menos, y si querés Sí, agregar sí, algo más, sí, por favor. muchas gracias. No sé, Yuleni, si puedo aprovechar a hacer otra Por pregunta. favor, Bueno, adelante. ahora para Gabriel y para Alfonso, también interesantísimo. Digo, yo como argentina viviendo en México, la verdad que lo que ustedes presentan también me mueve muchísimo. Es algo que nos hermana de alguna forma, ¿no? En el sentimiento ante algunos acontecimientos históricos que parece que nos marcan en la piel, ¿no? O en el cuerpo. Me preguntaba un poco en relación a estas como identidades y memorias que ustedes presentan, ¿no? Y que se van construyendo también en el espacio expositivo, ¿no? Porque qué es lo que pasa a partir de estar observando, de estar escribiendo en la pared, ¿no? Y justamente reconstruir, ¿no? Una suerte de memoria. Y hay algunas, como estas preguntas, ¿no? De cuáles son las palabras del silencio, ¿no? Y por otro lado, también me lo vinculo, ¿no? Con algunas imágenes que pasaron donde hay pañuelos rojos, no son pañuelos Ujú. blancos, ¿no? Y el video que nos presentaron también tiene este color rojo. Y entonces en algún momento dijeron, bueno, es que no queremos intervenir monumentos ni dañar el patrimonio, etcétera, ¿no? Y justo apareció una imagen que decía, ¿no? La memoria es un ejercicio rebelde. Y entonces ahí un poco me queda, ¿no? Como esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no transformar justamente esos, no sé, esos vestigios como del pasado para poder pensar en nuevas memorias, ¿no? En la emergencia de otras memorias? Que justamente la transformación, ¿no? De los espacios, de la materialidad, de lo que genera ese simbolismo, ¿no? Ujú. Que van conformando el patrimonio, es un poco lo que tenemos que deconstruir, ¿no? Que tenemos que empezar a no sé, a tocar de otra manera, ¿no? A Entonces, tocar, sí. sí, sí, por eso bueno, justo la Bueno, pregunta un poco. hay una respuesta a todo eso. Nosotros como técnicos en patrimonio, digamos, nuestro grupo, nuestro colectivo, nace de dos materias. Una es práctica de vinculación territorial comunitaria, que estaba a cargo de Natalia Primo, y la otra es un seminario de patrimonio, identidad y memoria, que está a cargo de Fernanda Juárez, que ellas son nuestras directoras. Nuestra premisa en esa tecnicatura que tiene que ver con patrimonio justamente es no dañar el patrimonio, pero a la vez esas intervenciones que hacemos sobre el patrimonio, como fue en el Palacio Ferreira, esto de teñir los vidrios de rojo o poder llegar, digamos, a intervenir, son aquellas intervenciones que son estacionarias y que son permitidas. Entonces nosotros usamos un color muy fuerte, muy significativo y a la vez muy llamativo, como que no queremos pasar desapercibidos. Sin embargo, esa confrontación que pareciera que queremos llegar no es tal, sino que también está permitido las memorias disidentes. Nos encantó poder haber hecho las entrevistas porque aparecieron frases y palabras que mostraban esa disidencia con ciertos pensamientos. Tenemos que pensar que a pesar que fueron 50 años del golpe cívico-militar, este último golpe de Estado que tuvo la Argentina lo marcó profundamente, profundamente, y fue un cambio. Muchos cuando en aquella época, ese 24 de marzo del 76, escucharon ya por la radio que se anunciaba este golpe militar,
lo tomaron como un golpe más, como un acontecimiento más del siglo XX, de los tantos que se venían sucediendo de principios del siglo. Pero este marcó una diferencia muy grande y obviamente como que causó una fractura en nuestro sistema social y democrático y que se mantuvo muchos años y quedaron muchas heridas abiertas. Y bueno, de alguna manera nuestro grupo también se transformó como en un canal de escucha en estas activaciones, pero también es como que tenemos que contemplar esas dos voces y salen cosas muy interesantes porque hoy en día y también con un grupo más joven de chicos que está integrando este colectivo, la forma de ver las cosas es muy diferente. Quizás nosotros que por ahí sentimos que los más grandes, digamos, del grupo, que los sentimos como esa reminiscencia o aquellas, o aquellos golpes que se sintieron por muchos años y redundaron, lo vivimos y lo vemos de otra forma. Yo siempre cuento que cuando yo era muy chiquito, en el año 83, 84, mi madre una cosa que hacía era permanentemente preguntarme mi nombre, mi dirección, quién eran mis abuelos. Y yo me preguntaba por qué esto. Y claro, había un miedo a desaparecer, a dejar y a perder una identidad. Entonces eso en nuestro grupo de alguna manera hizo como un eco, se sintió, y ya los chicos de hoy en día, más jóvenes, y que incluso están también, son parte de este colectivo y tienen una conciencia social bastante firme y han investigado y han estudiado, pero lo ven desde otro ángulo, de otra forma, lo ven como mucho más amable. Y nosotros queremos transmitir un poco eso porque creo que parte también de reconstruir o de armar o de afianzar ciertas cosas tiene que ver con estas disidencias que pueden convivir y de alguna manera más amables sin perder la objetividad y los registros de lo que fueron esos años, se puede hoy hablar y se puede comentar sin ir a una confrontación. Es como esa contradicción que tiene el grupo entre la forma de mostrarse, que pareciera que fuera tan agresiva, y nuestro discurso, que en general es como bastante amable y que busca una cuestión de consenso y de escuchar estas disidencias y aceptarlas. Y fue maravilloso cuando hicimos las entrevistas en el parque del Palacio Ferreira, que justamente encontramos esas disidencias en un parque que actualmente se utiliza para ir a tomar mates los domingos o fines de semana, y todos convivían en armonía en ese lugar. Y eso nos encantó, porque creo que es parte de lo que es la democracia que hoy en Argentina queremos cuidar y resguardar, que creo que toda Latinoamérica merece también ese cuidado, porque de alguna manera esto, el golpe cívico-militar nos toca a todos, a toda Latinoamérica, en diferentes países. Así que poder compartirlo con gente de otros países como México nos parece súper, súper importante porque de alguna manera yo entiendo que también se sienten tocados en algún punto. Gracias, Eva. Bien, pues seguimos dejando el micrófono abierto para sus comentarios, sus preguntas. Nos gustaría mucho que compartieran. Adelante, Alejandro, por favor. Hola, ¿me oye? Sí. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a mis compañeros del archivo. Yo no había visto cómo iban a quedar el video, el documental, y de lo que llevan, la verdad es que me pareció muy bonito y me gustó mucho como poder recordar ahí varias cosas del archivo. Y aparte que yo no me acordaba que había dicho en esa entrevista, entonces estuvo muy bonito y les quedó muy, muy bonito. Me gustó mucho. Este, pero mi comentario iba hacia la ponencia de Arthur. Eh, es que a mí se me hizo como muy interesante. Bueno, la exposición me recordó mucho a una clase que tuvimos aquí en Hippie hace 2 semestres. Esa clase fue como de videojuegos y la dio
una arquitecta, nos la dio una arquitecta, y ella pues se enfocaba mucho como en el diseño de espacialidad en estos entornos virtuales, pero o sea, estuvo muy interesante porque ella se enfocaba en eso, pero también como que nos enseñó otras cosas. Y yo, por ejemplo, no soy nada cercano al ámbito de los videojuegos. O sea, yo soy pésimo en los videojuegos y no, realmente jamás he jugado ninguno que no sea como los más populares, ¿no? Pero así muy poquito. Entonces a mí me sorprendió mucho ver también como el poder político que este tipo de producciones puede llegar a tener, eh, la relevancia artística y todo el trabajo que hay detrás para pensar la construcción de un videojuego y también como ver muchas propuestas que yo ni he enterado, pero pues son propuestas que van más allá del juego y del entretenimiento. Y eso me gustó muchísimo y me parece muy interesante que se hagan como estas reflexiones desde lo académico en torno a los videojuegos, porque creo que mm, es un ámbito que aún no se ha tocado tanto, al menos desde estos puntos de vista. O sea, ya vemos análisis académicos pues de cine, ¿no? Incluso de producciones en redes sociales, ¿no? Pero casi no he visto, por lo menos yo desde mi parte, como mucho análisis en cuanto a videojuegos y se me hace como un área de oportunidad súper, súper grande porque, o sea, repito, yo no tengo como conocimiento de nada de videojuegos, pero esta clase que tuvimos, la verdad es que me abrió los ojos y sí me hizo entender totalmente pues la potencia que tienen este tipo de narrativas. Entonces, me gustó mucho tu presentación. Muchísimas gracias, Alejandro. Maite, y después Arturo, por favor. Gracias, Yuleni. Igual, bueno, a modo de comentario general también, pues creo que todos los trabajos presentados acá pues están como también interpelando, ¿no? A cómo las imágenes tienen como este carácter polisémico, no solo en un sentido estético, sino también pues testimonial y de huella que está ahí, ¿no? En términos históricos. Y yo pensaría sí en esta relación o correlación pasado-presente, pero que en un sentido en donde no es indisociable, pues, no sé si lo dije bien, es indisociable, perdón. Es indisociable, incluso pensando en estas memorias del futuro que se habla también, ¿no? Pasado, presente, futuro, en donde siempre están entrelazados, vaya. Entonces, creo que estas reflexiones desde el videojuego, hasta el registro, a partir de ciertas aplicaciones, nos permite, como siempre, replantearnos constantemente el carácter estético, patrimonial, archivístico, institucional y no institucional, ¿no? Entonces, ya pasando un poquito más a una pregunta concreta para Alfonso y para el otro compañero, perdón que ya no lo veo por acá, eh, pero Gabriel que Rojas. sí, que justo creo que tiene que ver también con esta cuestión patrimonial que ya la doctora Eva también mencionaba, ¿no? De cómo deconstruirlo, cómo intervenirlo, que justo pensaba en esta palabra que ustedes utilizaban de la intervención y qué carácter tiene en un sentido político y artístico también, y quizás desde nuestra experiencia acá con el archivo de esta cineasta animadora, pues la intervención tiene quizás un sentido desde la disciplina de la restauración, ¿no? Pero es una Sí. intervención política finalmente, ¿no? Entonces creo que esa polisemia de la palabra intervención tiene como muchos matices muy ricos para poderlo discutir y que justo a propósito de esta palabrita de intervención, quería preguntarles también me encantó el trabajo que hicieron, ¿no? Como de no sé si llamarlo videoarte, por ahí va mi pregunta, ¿no? Como Ujú. estos materiales audiovisuales tan interesantes de cómo jugar con lo documental y experimental al mismo tiempo, me pareció súper interesante. Y justo pensando en que hay toda una trayectoria del cine y del videoarte, quizás en Argentina, en Chile, ¿no? Desde estos temas y estas coyunturas políticas desde las dictaduras, cómo involucran ustedes este tipo de materiales o cómo los utilizan, porque acá en México, pues igual yo revisando algunos materiales también de cine, más bien videoarte experimental, como que desde la cuestión de Ayotzinapa, que está muy presente, pues he visto varios materiales, ¿no? Entonces, ¿qué tan presente también está allá? Me imagino que mucho, pues, pero si nos pudieras compartir su experiencia, si tienen como
otro de este tipo de materiales que nos puedan compartir desde su colectivo, su asociación, en fin, por ahí va mi pregunta también y el comentario Sí. en general. Gracias. Por eso tenemos nuestro Instagram para ir compartiendo esas activaciones y cosas que vamos haciendo. Muy interesante tu pregunta con respecto a lo que es patrimonio y la intervención sobre el patrimonio. En Córdoba, que de alguna manera es cuna también de una de las universidades más antiguas del país, recientemente se empezó a trabajar en carreras con relación a patrimonio. De hecho, existe una tecnicatura que es en patrimonio cultural, que tiene recién 5 años, es la Universidad Provincial de Córdoba, la cual representamos y somos parte. Y después hay una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, que es sobre patrimonio cultural. Asimismo, hubo un acontecimiento muy particular, que fue la restauración del Teatro San Martín, que nos ayudó a tomar conciencia sobre el patrimonio en Córdoba, el estado de algunos edificios, etcétera. Sobre todo del patrimonio, digamos, mueble, más que nada. Y ahí empieza a ver un recorrido en los museos y todo como parte de esta revalorización. Entonces nos encontramos con estos edificios emblemáticos como es el Palacio Ferreira, que es donde hemos trabajado, y también en el Pabellón 141, que es la Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba, donde justamente hay cuidados patrimoniales y hay condiciones. Entonces uno tiene que adaptar aquello que quiere hacer de acuerdo a lo que te permiten hacer. Entonces, por ejemplo, el día de ayer nosotros inauguramos en el pabellón 141 marca cero, porque era el teléfono, para marcar ese número y poder comunicarse con esas voces del pasado. Pero en esa intervención nosotros queríamos colocar sobre una de las paredes un teléfono que de alguna manera era el que reproducía aquello que se escuchaba, o sea, un celular que reproducía aquello que se escuchaba en el teléfono antiguo, que servía más que nada como si fuera un micrófono. Y no lo pudimos hacer porque justamente había que pedir un permiso especial para poder colocar un clavito en la pared, etc. Bueno, ese tipo de detalles, ese tipo de cuidados, siempre hay que tenerlos. Y sobre los edificios patrimoniales siempre hay protocolos a seguir. Entonces tenemos que buscar opciones que puedan reemplazar, como por ejemplo una cinta doble faz, o pegarlo a la pared, pero o a la base donde estábamos colocando el teléfono, que no es sobre pared, etcétera. Como que siempre se va buscando ese cuidado. A la vez tiene que ver con esto de la conservación, como el respeto hacia la historia del inmueble, y también, de alguna manera, es parte, digamos, de esos procesos que nosotros también hemos ido trabajando. Respecto a las memorias, es interesante ver aquello que queda como original, como parte del edificio, que fue testigo de diferentes momentos históricos importantes, y lo que nosotros buscamos a través de paisajes sonoros que tienen estas cuestiones de sonidos, de ruidos que tienen que ver con pasos, que tienen que ver con las máquinas de escribir, con las costuras que se hacían, porque había un taller también de costura dentro del pabellón 141 que era de sastrería, perdón. Entonces esos sonidos se van rescatando, se van recreando y se traen como memorias perdidas de aquellos momentos que alguna vez durante esos pasillos o esos lugares o espacios ocurrieron y se sentían, y hoy en día no. Entonces, también, digamos, el hecho de investigar y ir hacia los testimonios, etcétera, también nos lleva a pensar en esos momentos, sonidos, etcétera. Y por otro lado está la cuestión también artística, porque muchos de nosotros, aparte de ser técnicos en patrimonio, somos licenciados en artes. Buscamos también ciertas estéticas que recreen o que manifiesten en forma abierta, porque la interpretación, sobre todo, nos parece importante, por más que tengamos ciertas características o sesgos muy puntuales
como por ejemplo, lo que más llama la atención es el color rojo, que es tan pregnante, es tan fuerte visualmente. Cuando tratamos justamente temas que son tan delicados, es como que todavía más efervescencia hace, y en realidad todo el mundo se pregunta. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con despertar en el otro algo que quizás nosotros no se lo estamos diciendo, pero está dormido en el otro y se empieza a manifestar a partir de estas intervenciones. El hecho de que nosotros hayamos podido ocupar espacios que tienen más de 100 años, que son públicos, que pertenecen a la provincia, que son institucionales, que tienen protección, es como que todavía nos ayudó más a mostrarnos y a poder, de alguna manera, ubicar esta marca cero como una marca registrada dentro no solamente de nuestro colectivo, sino también por el aval que hemos ido recibiendo y la ayuda de diferentes instituciones. Eso nos favoreció bastante. De hecho, hace poco pudimos tener gráfica también de algunos de los trabajos y conseguir papeles especiales con ciertas transparencias, poder jugar. Pero bueno, detrás más allá de lo material está todo el trabajo que cada uno de nosotros aportó en los diseños, en lo que va escrito, etcétera, que nos enorgullece. La verdad que hemos tenido una respuesta muy, muy positiva de las autoridades y de personas que tienen pensamientos muy, muy diferentes. Así que estamos agradecidos de esa recepción que hemos tenido. Nosotros les agradecemos mucho su presencia a esta mesa número 4 y por supuesto también la invitación queda abierta, no solamente para el Congreso el día de mañana, sino también, ¿no? Bueno, para el futuro. Todos los trabajos han sido sumamente interesantes y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su tiempo, compartir este espacio a la distancia y también todo este conocimiento que sin duda, bueno, pues nos da para mucho, para seguir cuestionándonos, pero también para pensar en la imagen desde los sentidos, ¿no? Creo que también es muy, muy interesante. Nuevamente, les agradecemos mucho a nombre de la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes y, por supuesto, desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos.